Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a la tercera clase de química para tercero medio del programa ERCHILE. En esta oportunidad vamos a ver la tercera clase de termodinámica. ¿Ya? Si bien se recuerdan ustedes, anteriormente nosotros hablamos de conceptos básicos de termodinámica, como por ejemplo definimos calor, definimos energía, también hablamos de las reacciones químicas, ¿cierto?, en termodinámica. ¿Se recuerdan que hablamos, por ejemplo, de reacciones exergónicas y endergónicas? Hablamos del primer principio de la termodinámica también. ¿Recuerdan? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se va transformando. Lo mismo pasa con la energía. La energía se va transformando, no creando ni destruyendo. Es por eso que nosotros teníamos que los cambios de energía, ¿cierto?, se conservaban. ¿Ya? Nosotros hablamos, por ejemplo, de calor. Y vimos y definimos también distintas variables como presión, temperatura, ¿cierto? Hablamos en los videos anteriores de entalpía, una función de estado. ¿Recuerdan también ese concepto importante? ¿Ya? Hablamos de una función de estado como la entalpía y la aplicamos en ejercicios como la ley de Hess. Hoy vamos a ver dos tipos más de energías y de funciones de estado al mismo tiempo, que son la entropía y la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Vamos a definirlas y vamos a ver cómo trabajamos con ellas. Entonces, los conceptos necesarios que ustedes deben manejar en este clase o en este video es el concepto de espontaneidad como tal. Vamos a hablar de entropía y energía libre de Gibbs y vamos a relacionar tanto estas dos como la entalpía que vimos en el video anterior, ¿ya?, con el concepto de espontaneidad. Entonces, espontaneidad de las reacciones. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la termodinámica tiene como uno de sus principales objetivos en sí poder predecir en forma determinada, ¿cierto?, si una reacción se va a realizar o no en ciertas condiciones. ¿Ya? Y si se produce la reacción, se va a decir entonces que esta reacción es una reacción espontánea en esas condiciones. Ojo, acá uno tiende a confundir el término de espontaneidad o de espontáneo, ¿cierto?, con rapidez, con que algo que sea rápido. Uno dice algo espontáneo, algo sumamente rápido, de una, ¿cierto?, muy rápido. Pero no, espontaneidad en términos físicos, ¿ya?, se refiere a algo que ocurre efectivamente, ¿ya?, en ciertas situaciones. O sea, si en una situación A ocurre un evento, ese evento se dice que es espontáneo. Si en una situación B ocurre otro evento, ese otro evento también se dice que es espontáneo. ¿Ya? La espontaneidad no tiene nada que ver con la rapidez. O sea, yo puedo decir que una reacción es espontánea y se puede demorar 1.000.000 de años, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, el que el carbón se convierta en diamante, ¿ya?, eso es una reacción espontánea. O sea, naturalmente, bajo condiciones de presión y temperatura como lo que se encuentra en los yacimientos donde es posible encontrar diamantes, en las minas, ¿cierto?, en ciertas minas, bajo esas condiciones de temperatura y presión, esto se produce naturalmente, el carbón se transforma naturalmente en diamante. ¿Ya? Pero se demora miles de años o millones de años. Sin embargo, como eso ocurre, sí o sí, ¿ya?, se dice que esa reacción de carbono a diamante es una reacción espontánea. ¿Ya? Y de rápida, como ustedes ven, no tiene nada, ¿cierto? Bueno, entonces algo espontáneo son aquellos cambios que ocurren naturalmente, ¿cierto?, sin requerir de causa o estímulos externos. En cambio, los cambios que son no espontáneos son aquellas reacciones o cambios en los cuales se requiere de un agente externo, de una fuerza externa, que puede ser una energía, para que ocurra. Clásico decir, por ejemplo, una pelotita que esté en este sector, espontáneamente va a caer, ¿cierto? No necesita una energía para que ocurra, se cae. En cambio, si esta pelotita quiero que suba, la dejo quieta acá y quiero que suba hacia acá, no lo va a hacer, ¿cierto? Necesita una energía, un empujón, ¿ya?, o algo que la haga subir.
entonces se traduce que esto no es espontáneo. Esto se puede demorar un segundo en caer, o podría estar quizás cayendo muy lentamente porque tiene pegamento acá, un velcro por ejemplo, y va cayendo lentamente. No importa, pero en ambos casos se dice que es espontáneo. ¿Sí? Recuerden, espontaneidad no depende de la rapidez. Un concepto importante entonces es la entropía. ¿Qué es la entropía? Se designa como delta S. ¿Ya? Siempre los delta, estos triangulitos, son para hablar de variación, de cambio. ¿Sí? Cambio de entropía. Entropía en estricto rigor es S solamente. La letra S. ¿Sí? Acá estamos simbolizándolo como una variación de entropía, que es lo que realmente uno va a medir. ¿Ya? Entonces, la entropía de una sustancia es una de sus propiedades características y es una medida de desorden molecular. O sea, la entropía es una propiedad de la sustancia, de una cierta sustancia, ¿sí? Y es una medida de desorden molecular. Si ustedes tuvieran que definir o acordarse de palabras específicas, entropía igual desorden, ¿sí? A mayor entropía, entonces, perdón, es una función de estado, es un punto importante. ¿Qué significa la función de estado? Que me importa solamente el inicio y el final, o el final y el inicio. No importa lo que pase entre medio, ¿sí? Eso es una función de estado, que solamente depende del final y del inicio. Entonces, a mayor entropía, mayor desorden. Siempre lo vamos a relacionar así. O sea, si yo les digo, ¿qué tendrá más entropía? Imagínense ustedes. ¿Ya? No sé, la oficina de una persona maniática por el orden, ¿ya? O la pieza de ustedes. La pieza de ustedes, ¿cierto? Claramente va a ser más desordenada. O mi pieza, por ejemplo, que es un chiquero, ¿ya? La ordeno una vez a la semana porque no tengo nada de tiempo en realidad. El desorden, ¿cierto? Es casi sinónimo de entropía. ¿Sí? O sea, se dice en general que los sistemas o los distintos, ¿cierto? Nosotros recuerden que hayamos visto sistemas, ¿ya? Que los distintos sistemas en forma natural tienden hacia un mayor desorden, ¿ya? Es decir, hacia un aumento de entropía. O sea, basta con que ustedes digan, ya, pucha, dejo mi pieza ordenada, ¿cierto? Hago un orden espectacular todo el día, un día, pero después, si pasan 2 días, 3 días, una semana, es casi imposible que esa pieza se mantenga en el mismo orden, a menos que alguien, ¿cierto?, la ordene. O sea, inevitablemente se va a ir desordenando. Un libro que queda un poco corrido, ¿cierto?, que ustedes se levantan y mueven, no sé, la frazada hacia atrás, al cubrecama, ¿cierto? Un zapato que queda por aquí, otro por allá, ¿ya? Tiende al desorden siempre. Todo en la naturaleza tiende al desorden. Los árboles botan su hoja y las hojas se desparraman. Tienden a expandirse, a desordenarse, ¿sí? El mismo universo se piensa, ¿cierto?, con la teoría del Big Bang, ¿cierto?, que una gran combustión en algún momento en el universo que generó en cierto modo toda la materia, y esta materia está en expansión, está en constante desorden y sigue desordenándose, ¿sí? Por eso es que se dice que las estrellas y los planetas se van alejando a una cierta velocidad, lenta, pero se van alejando. Por lo tanto, la variación de entropía la vamos a definir nosotros como la entropía de los productos menos la entropía de los restantes, ¿sí? Eso es delta S, o el cambio de entropía, ¿sí? O sea, si le decimos que el desorden de un cierto sector tiene un valor de 10 y antes tenía un valor más pequeño que era 5 o 4, mejor para que sea más entendible, ¿cierto? Los productos tienen una entropía, un desorden de 10 y los restantes al inicio tenían un desorden de 4, la variación de entropía es de 6, ¿sí? Este es otro ejemplo para que se entienda bien lo que es la variación de entropía, ¿ya? Que a todo esto, ¿cierto?, corresponde a la segunda ley de la termodinámica. Esta ley establece que en todo proceso espontáneo, es decir, que ocurre naturalmente, sin intervención, ¿cierto?, ocurre un aumento en la entropía.
O sea, en todo proceso espontáneo ocurre un aumento del desorden. Y si el proceso está en equilibrio, entonces, la entropía se mantiene sin cambio, sin cambiar. ¿Qué es que un proceso está en equilibrio? Un proceso está en equilibrio cuando, ¿cierto? Como vimos en las clases anteriores, la energía pasa de un lado a otro en iguales condiciones, de igual velocidad. O sea, un proceso que está, por ejemplo, ocurriendo de un lado para otro, ¿cierto? De igual velocidad, de igual forma, vamos a decir que está en equilibrio. Por lo tanto, su desorden se mantiene constante. ¿Sí? Recuerden la segunda ley. Establece que todo proceso espontáneo ocurre un aumento de entropía. ¿Sí? O se mantiene constante, ¿ya? Cuando está en equilibrio. Fíjense ustedes acá. Si tenemos un sólido, una representación de un sólido en el cual las partículas, los átomos, están ordenaditos y muy juntos, muy ordenados y juntos. Por lo tanto, si a este sólido aumenta su entropía, es decir, ocurre una variación de entropía positiva, es decir, la entropía de esto es más baja que la entropía del producto, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el líquido, ¿cierto?, va a estar más desordenado. O sea, estos mismos átomos en un estado líquido, cuando yo los derrito, este hielo por ejemplo, sus átomos se desordenan más. Ahora, si yo caliento esta agua y la transformo en vapor, en gas, sus átomos se desordenan aún mucho más. Por lo tanto, en cada uno de estos pasos, del sólido al líquido y del líquido al gas, hay aumento de entropía, ¿sí? Aumenta el desorden. Y por lo tanto, eso no requiere energía en realidad. O sea, requiere una cierta energía, pero que se da en forma natural. Por otro lado, el gas, para yo volverlo sólido, líquido, tengo que reducir la temperatura, ¿sí? Por lo tanto, para que pase de esto, de gas, que es muy desordenado, a algo líquido, ¿ya?, tengo que disminuir la entropía, ¿sí? Tengo que disminuir el desorden, o disminuye por sí, ¿cierto?, su desorden. Lo mismo pasa cuando pasa el líquido a sólido, ¿ya? Recuerden, entonces, la segunda ley de la termodinámica, todo proceso espontáneo ocurre un aumento de entropía. Para allá, entonces, se favorece que ocurra espontáneamente. Entonces, la variación de entropía, proceso espontáneo, tiende al desorden y el delta S se simboliza con un valor positivo. En cambio, los procesos no espontáneos, que tienden al orden, ¿cierto?, el delta S va a ser negativo. La energía libre de Gibbs, otra función de estado importante, ¿sí?, que al igual que la entalpía y la entropía, ¿cierto?, solo dependen del inicio y del final. Luego de las tres funciones de estado que nos interesa, son la entalpía, que ya vimos en el video anterior, la entropía, de la cual hablamos recién, y la energía libre de Gibbs, ¿sí? Por lo tanto, su variación solamente, como dijimos, depende del inicio y del estado final. ¿Qué es energía libre de Gibbs? La energía libre de Gibbs tiene esta fórmula: es entalpía menos temperatura por entropía, ¿sí? O sea, energía libre de Gibbs es entalpía menos temperatura por entropía. Y energía libre de Gibbs, en términos más definitorios para que lo entendamos, ¿cierto?, es finalmente el tipo de energía que nos permite predecir si una reacción va a ser espontánea o no espontánea. En último término, ¿cierto?, es la energía que realmente predice la espontaneidad o no, ¿sí? Un delta G también se simboliza como la energía libre de Gibbs de los productos menos la energía libre, ¿cierto?, de los reactivos, ¿ya? Siempre las diferencias son producto menos reactante. Ahora, si la diferencia de energía libre es menor que cero, o sea, en una reacción química o en una reacción, la diferencia de energías libres de Gibbs entre los productos y los reactantes
es negativa, ¿qué significa eso? Que los productos tienen menos energía que los reactantes, por lo tanto es una reacción Ender que tiende a ser exergónica. ¿eh? Hay reacción espontánea en el sentido indicado, o sea, la reacción ocurre tal cual. En otras palabras, si yo digo que A se transforma en B y el delta G de esa reacción es negativo, entonces yo digo que efectivamente A se transforma en B y eso ocurre de forma espontánea. ¿Sí? Ahora, si el delta G es positivo, o sea, la diferencia de que la energía con que A se transforme B en B, esa diferencia de energías libres es positiva, esto significa que no ocurre en ese sentido, que A no se transforma en B, sino que por ser no espontáneo ese proceso, ¿ya? La reacción ocurre en sentido contrario. Eso sí es espontáneo. O sea, que B se transforme en A. ¿Sí? La reacción, por lo tanto, no espontánea en el sentido, ¿cierto? En el sentido que ocurre, en el que se está representando, no ocurre. ¿Ya? Y por tanto necesito energía de algún tipo para que se ocurra. Y cuando está en equilibrio, esto quiere decir que si me dicen que un sistema está en equilibrio, esto significa que la energía libre de Gibbs es igual a cero. O sea, no hay diferencia entre los reactantes y los productos cuando hay un equilibrio. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre estos tres tipos de funciones de estado? Delta G, delta E, delta H y delta S. O sea, energía libre de Gibbs, entalpía y entropía. Esto es la ecuación de Gibbs-Helmholtz. ¿Ya? Ecuación de Gibbs generalmente se menciona. ¿Ya? La variación de energía libre a temperatura constante va a estar relacionada con la entalpía y con la entropía según la ecuación de Helmholtz, ¿cierto? De esta forma, tal como lo hemos representado. La diferencia de energía libre va a ser igual a la diferencia de entalpía menos temperatura por la diferencia de entropía. ¿Sí? Ahí están los simbolismos, ¿cierto?, que nosotros estábamos utilizando acá. ¿Ya? La temperatura se mide en grados Kelvin, siempre. ¿Ya? Se utilizan habitualmente en condiciones estándar, es decir, cuando la presión es de una atmósfera y la temperatura es de 25 grados Celsius. O sea, generalmente en esas condiciones nosotros utilizamos esta ecuación de Gibbs-Helmholtz o de Gibbs-Helmholtz. Esta tabla representa como más o menos lo más probable de ocurrir. Es decir, cuando el delta G es negativo, el delta S es positivo, el delta G va a ser negativo. ¿Sí? O sea, basta con que nosotros veamos esto. Si esto es negativo y esto es positivo, a algo negativo yo le estoy restando algo positivo, eso me va a quedar entonces más negativo. El delta G va a ser negativo. ¿Sí? Por tanto va a ser una reacción espontánea. Ahora, si el delta H es negativo y el delta S es negativo también, ¿cierto? O sea, si esto es negativo y este de acá es negativo, ojo, si este signo es negativo, con un signo negativo queda algo positivo. Entonces esto va a estar agrandando el delta H. ¿Sí? Por lo tanto va a depender de la temperatura para ver si todo este valor es mayor o menor que esto, para que no me dé un delta G positivo. Por lo tanto, el delta G puede ser positivo o negativo. Al final de la reacción espontánea a bajas temperaturas. Si la temperatura es muy alta, el delta S va a ser mayor que el delta H. ¿Sí? O sea, a baja temperatura, el delta H logra ser mayor que el delta S, y por lo tanto, toda esta operación hace que el delta G sea negativo. En general, esta tabla generalmente se entrega, se dice, pero no es lo correspondiente, no es lo ideal que ustedes se aprendan esto. Lo más importante es que ustedes aprendan esta fórmula, esta ecuación, y sepan que si el delta G es negativo, esto es espontáneo. Si da que este resultado es positivo, la reacción es no espontánea. Si da que este resultado es cero, el delta G es cero,
significa que la reacción está en equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que me importa a mí. Entonces, en resumen, la espontaneidad depende de la ecuación libre en Helmont, ¿sí? De Gibbs-Helmont, ¿ya? Que dice que delta G es igual a delta H menos temperatura por delta S. La energía libre de Gibbs entonces es quien nos predice la espontaneidad, ¿ya? Recuérdalo siempre. En una reacción química, el delta H, si es menor que 0, o sea, si es negativo, va a indicar que la reacción es exotérmica. Si el delta H es mayor que 0, la reacción es endotérmica. Recuerden que el delta H es temperatura o calor, mejor dicho, a presión constante. ¿Sí? Libera calor y absorbe calor. Ahora, si el delta G es negativo, la reacción es espontánea, ocurre. Se puede demorar mucho tiempo, pero ocurre. En cambio, si el delta G es mayor que 0, es positivo, la reacción no es espontánea, es decir, naturalmente no ocurre. Necesita ayuda artificial, ¿sí? Para que pueda ocurrir. Ahora, si el delta S es negativo, significa que esto tiende, que el desorden está disminuyendo, que se está ordenando, en otras palabras. Pero si el delta S es positivo, significa que está aumentando el desorden, es decir, se está desordenando. Muchachos, eso es todo por ahora. Les voy a mandar una guía de ejercicios y una guía de materia para que puedan revisar los conceptos que vimos acá, ¿ya? Suerte, mándenme dudas, mándenme correos con dudas que tengan, ¿ya? Pregunten y hagan las tareas. Suerte. Chao.